Existe una frase mítica entre los directores de fotografía veteranos que conviene recordar siempre y que dice fallar en la preparación es prepararse para fallar. Por eso hemos decidido hacer una serie de capítulos dedicados a la configuración y a las consideraciones prácticas en el uso de cámaras cinematográficas. Hay bastantes áreas en lo que respecta, por lo menos a las cámaras de captación digital para cinematografía, en las cuales el director de fotografía debería atesorar, si bien no un conocimiento increíblemente concienzudo, sí que por lo menos cierta aplicación práctica tecnológica sobre las herramientas que va a utilizar. Vaya por delante que el trabajo de un director de fotografía no es ser ingeniero de cámara y no es saber exactamente en cada caso concreto la función decimocuarta del submenú quincuagésimo del versículo quinto de la pantalla 24 que ha diseñado un ingeniero con tanta buena voluntad como nulo conocimiento de las condiciones reales de un rodaje, ¿vale? Por eso no podemos dejarnos engañar por los cantos de sirena que de vez en cuando algún fabricante emite, rayanos en la soberbia, cuando creen que el mundo debe adaptarse a ellos y no al revés. Pero en cualquier caso no viene nada mal estar preparado y tener una serie de conocimientos prácticos básicos para poder defenderse en cualquier tipo de situación cuando surgen imprevistos. Y surgen imprevistos en un rodaje, como todos sabéis, pues más o menos con una proporción de 1 cada segundo y medio. Así que teniendo en cuenta eso, estar preparado es conveniente y es parte de la función de un director de fotografía. Insisto, no tiene que ser un ingeniero, pero sí tener ciertos conocimientos prácticos de la operación, en este caso de cámaras, también de otras muchas más cosas, de hecho más importantes, pero en este caso es de lo que vamos a hablar, de las cámaras. Así que ya digo, tener este conocimiento viene muy bien. Se dirá, y también es cierto, que es una labor más propia del auxiliar. Pero insisto, tener un poco de conocimiento sobre eso nunca viene mal. Y una vez que tenemos esos conocimientos básicos, son válidos para la tecnología futura, igual que lo era para la actual y para la pasada. La mayoría de las cámaras se pueden configurar y equipar con una cantidad enorme de accesorios para prácticamente conseguir cualquier cosa que nos propongamos, incluyendo la tan denostada costumbre, y ahora cada vez menos frecuente, de cargar el teléfono móvil en la cámara. Pero bueno, la cuestión es que esto está muy bien, pero hay que entender que a las personas que trabajan en las empresas de alquiler también les gusta comer y lo necesitan. Y por lo tanto, igual que los cazadores, cobran por pieza. Así que si vamos a inundar la cámara de accesorios, es conveniente que sepamos cuáles vamos a utilizar, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso hay que empezar por algo tan básico como la lista de cámara. Cuando se elabora un listado de cámara es conveniente basarse en el guión. De esta manera podemos elegir qué accesorios son imprescindibles y de cuáles podemos prescindir sin que el sol deje de salir por las mañanas. La diferencia entre un pack de cámara elegido para un trabajo específico en plató o estudio y otro para un rodaje en exteriores documental en plan guerrilla es muy grande en ocasiones y afecta sobremanera a los posibles costes. Del mismo modo, hay que considerar seriamente la cantidad de ópticas que vamos a utilizar. Cuando nos enfrentamos a un ajuste presupuestario por parte de producción o cuando nosotros mismos tenemos que ajustar el presupuesto del departamento de cámara, normalmente las ópticas suelen ser el elemento más caro y el primero al que se le mete el tijeretazo, por mucho que nos duele a algunos, y nos duele mucho. Pero hay que ser prácticos y hay que ser lógicos. Y lo primero que tenemos que evitar en el tema de las ópticas son las redundancias. Suele resultar muy útil preguntarse qué ópticas son absolutamente imprescindibles en el día a día y cuáles solo se van a utilizar en planos especiales. La persona con mucha diferencia más odiada siempre en un set de rodaje y probablemente la más útil e infravalorada por todos nosotros es aquella que puede establecer en el planning de rodaje los días especiales en los que va a haber una toma concreta que requieren solo esa óptica específica para ahorrar costos. Estoy hablando, por supuesto, cuando hablo de la persona injustamente más odiada de un rodaje, del primer ayudante de dirección. Más importante aún es que este ser tan peculiar e imprescindible remarcará
la necesidad de ese elemento, de esa óptica concreta para esos planos específicos o esos planos especiales, para que cuando cambie el planning de rodaje, que cambiará con toda probabilidad, pueda ajustarse y las empresas de alquiler de equipos que todavía no han adquirido dotes telepáticas ni adivinatorias estén preparadas para esa supuesta eventualidad. El trabajo con Steadicam es muy especializado y por ese motivo la mayoría de los operadores son propietarios también de equipos, por necesidad. Estamos hablando de individuos que forman parte de una especie superior cuyo umbral del dolor está muy alejado del resto de los mortales. De hecho, es muy probable que pertenezcan a alguna especie extraterrestre y que en vez de esclavizarnos hayan decidido marearnos y divertirse con sus juguetitos mientras se ríen en secreto de nosotros. Pues bien, están increíblemente bien preparados, teniendo en cuenta que normalmente hacerse 3 competiciones de Ironman es para esta gente el equivalente a un picnic relajado a media mañana, y están dispuestos a todo y preparadísimos, insisto, para someterse a las condiciones infrahumanas a las que les sometemos en los rodajes. De modo que yo creo que no es mucho pedir, y es prácticamente lo único que piden estos seres que no hacen prisioneros, que les demos el tiempo necesario para poder configurar y adaptar y equilibrar sus equipos con respecto al equipo de cámara que hemos alquilado. Sería muy poco práctico y honestamente suicida, todo operador de Steadicam sabe dónde vives, no preguntes cómo, no darles ese tiempo de preparación extra y no tener en cuenta eso a la hora de hacer el listado. Cuando se ruedan escenas de acción o con especialistas, siempre que el presupuesto lo permita, es algo que hará normalmente una segunda unidad, hay que tomar en cuenta que puede existir la necesidad también de usar cámaras extra, porque hay que cubrir una serie de puntos de vista para luego en la edición poder tener material suficiente con el que resolver la secuencia. Hay demasiados elementos a lo mejor en este tipo de secuencia, pequeños elementos que están fuera del control de la planificación básica, y conviene tener un poquito de cobertura en ese sentido, y para tener esa cobertura hacen falta cámaras extras. Aquí es cuando entra en juego la figura de la crash camera, que se llama, es decir, algún tipo de cámara situada normalmente en ángulos imposibles y en posiciones que conllevan bueno, pues bastante riesgo de destrozo para poder conseguir la toma que necesitamos y muy probablemente destrozar en 1000 pedazos la cámara sin que eso implique la necesidad de traficar con nuestros órganos para poder pagar el coste de la consecuencia de ese destrozo. En este caso es donde entran en juego las pequeñas cámaras de acción, las cámaras fotográficas con función de vídeo o incluso algunas cámaras de cine digital de bajo presupuesto que se ajustan, ya digo, a este tipo de necesidades dependiendo de lo que tengamos que hacer y actúan como crash cam. No necesariamente van a palmarla, pero si lo hacen fenecerán con honor para el bien de la película. Muy importante cuando escojamos la cámara, hablar siempre con el departamento de postproducción para hacerles esa pregunta básica de ¿vas a poder igualar todos los planos con la cámara A, verdad? Y ver la cara de satisfacción inmensa que surge en esos momentos. Normalmente es como si te miraran a los ojos, pero directamente pensando en tu nuca. Pues bien, es necesario, ya digo, consultarlo con ellos, no solo por el hecho de que sea más o menos necesario que igualen planos y demás, sino porque ellos pueden concretar, necesito una cámara que tenga como mínimo tal codec, tal consistencia, tal este rango, o en otras ocasiones incluso nos darán modelos concretos. De nuevo, la colaboración es algo fundamental en los equipos de cine y por supuesto fundamental en la elaboración de una lista de cámara. Todo esto, todas estas pequeñas consideraciones y mil más que no tenemos tiempo de incluir en estos tutoriales, son necesarias para optimizar los recursos. Y es verdad que siempre parece que termina uno gastando un poco más de lo que necesitaba en algo y no lo suficiente en algo que resultó ser más necesario. Pero de los golpes se aprende y vas mejorando.